Sean todos bienvenidos. Hoy conoceremos al avión de entrenamiento italiano de la empresa Aermacchi, el MB-339. El Aermacchi MB-339 es un avión de entrenamiento a reacción militar y de ataque ligero, basado en el anterior MB-326 y construido por la compañía italiana Alenia Aermacchi. El MB-339 fue desarrollado durante la década de 1970 en respuesta a un requerimiento de la Fuerza Aérea Italiana, que buscaba un reemplazo para la flota existente de Aermacchi MB-326 en servicio. Durante los estudios realizados para definir el nuevo diseño, los diseñadores compararon 7 diseños completamente nuevos, que se denominaron colectivamente con la designación de MB-338, con una versión mejorada del MB-326, que fue designado MB-339. Se determinó que el MB-339 previsto sería capaz de satisfacer los requisitos establecidos de la Fuerza Aérea Italiana, al mismo tiempo que sería más barato que la producción de cualquiera de los diseños rivales totalmente nuevos. En consecuencia, Aermacchi sometió el MB-339 a evaluación oficial. Durante 1975, fue seleccionado para reemplazar las flotas de MB-326 y Fiat G91T, que estaban entonces en servicio en Italia. Se fabricaron 2 prototipos a los que se llamó MB-339X. El primer prototipo realizó su vuelo inaugural el 12 de agosto de 1976. El segundo prototipo voló por primera vez el 20 de mayo de 1977. La AMI, Aeronautica Militare Italiana, mostró pronto un gran interés por este aparato, del cual recibió en los años siguientes 102 unidades de este modelo. Aproximadamente la mitad de todos los MB-339 entraron en servicio con la Fuerza Aérea Italiana, mientras que el resto se vendió a varios clientes de exportación. Además de ser utilizado para el entrenamiento, el MB-339 también es volado por el equipo de exhibición acrobática Frexe Tricolori. El Aermacchi MB-339 es un avión militar de entrenamiento y ataque ligero, con una configuración convencional, tren de aterrizaje triciclo y construcción totalmente metálica. Tiene muchas similitudes con el diseño del MB-326, compartiendo la mayor parte de su fuselaje con los aviones más antiguos. La revisión más significativa del MB-339 fue un fuselaje delantero rediseñado, que elevó el asiento del instructor para permitir la visibilidad por encima y más allá de la cabeza del estudiante piloto. En las operaciones típicas, la aeronave es pilotada por una tripulación de 2 personas, que están sentadas en una configuración de tándem. Durante las misiones de entrenamiento, el estudiante se sienta en la posición delantera, mientras que el instructor observador se coloca directamente detrás y un poco por encima de él. La cabina está presurizada y está cubierta por una capota desechable, que funciona en conjunto con los asientos eyectables gemelos construidos por Martin Baker con capacidad 00. El MB-339 posee un ala baja, sin barrido, completa con tanques en la punta. Las tomas de aire para el único motor turborreactor se encuentran dentro de las raíces de las alas. Esta ala es idéntica a la utilizada en el modelo MB-326K más antiguo. El motor utilizado para las versiones iniciales del avión fue el turborreactor Rolls-Royce Viper 632-43, que era capaz de producir un empuje máximo de 1815 kilogramos. Los modelos posteriores, como el MB-339C, están equipados con el motor Viper 680 más potente, que puede generar hasta 1950 kilogramos de empuje. Para mejorar la aerodinámica, el MB-339 cuenta con una aleta trasera más grande que su predecesor. El MB-339 tiene una longitud de 10,97 metros y una envergadura de 10,86 metros, con un peso vacío de 3.075 kilogramos y un peso máximo al despegue de 5.897 kilogramos. Puede alcanzar una velocidad máxima de 898 km por hora.
El 30 de mayo de 1980 se llevó a cabo el vuelo del prototipo del MB-339 Cabeltro II, que es una versión monoplaza y tiene unas características muy parecidas a las del MB-326K. La intención de esta nueva versión era la de dar un nuevo impulso a las ventas. Este avión fue dotado de un motor Viper 680-43, de 1995 kilogramos de empuje y de una nueva aviónica. A pesar de estas mejoras, no se recibió ningún pedido de esta versión. Mientras que algunos modelos del MB-339 están destinados principalmente a operaciones de entrenamiento, otros están equipados principalmente para desempeñar funciones de cazabombarderos ligeros y cazabombarderos. Las aeronaves orientadas al combate suelen estar equipadas con aviónica más avanzada, como sistemas de guía inercial mejorados, ordenadores digitales de navegación-ataque, un bus de datos 1000 STD 1553B y controles OTAS. Además, se adoptarían normalmente varios sistemas defensivos, como un inhibidor de radio, un receptor de advertencia de radar RWR, contramedidas electrónicas SM, junto con tanques más grandes en las puntas de las alas. El MB-339K lleva un par de cañones DEFA de 30 mm, mientras que un total de 6 puntos duros bajo las alas pueden acomodar hasta 1815 kg de armas y tanques extras de combustible. Puede ser armado con varias municiones, como los misiles aire-aire Sidewinder y R-550 Magic, el misil aire-superficie AGM-65 Maverick, varias bombas y cohetes guiados por láser, así como el misil antibuque Marte Mk-2. Durante 1989, Aermakí se asoció con el conglomerado de defensa estadounidense Lockheed y la división de aviones de General Motors, para participar conjuntamente en el programa American Joint Primary Aircraft Training System, PATS. El equipo italoamericano propuso un modelo modificado del MB-339, conocido como TBIR-2, para participar de la competencia. De haber tenido éxito, Lockheed habría actuado como contratista principal e integrador de sistemas, ensamblando el TBIR-2 en sus instalaciones de Marietta, mientras que General Motors proporcionaría su experiencia de capacitación computarizada. Sin embargo, la oferta finalmente no tuvo éxito. En cambio, una propuesta rival con motor turbohélice de Raytheon y Pilatus se adjudicó el contrato para producir el T-6 Texan II. Muchos de los operadores del MB-339, como la Real Fuerza Aérea de Nueva Zelanda, optaron por adquirir el MB-339 durante los años 80 y 90 como reemplazo de varios aviones de ataque a reacción antiguos, como el Backstreet Master de fabricación británica. Aunque es poco común entre la mayoría de los clientes de exportación, algunos operadores, como los Emiratos Árabes Unidos, han optado por tener varios aviones equipados para exhibiciones acrobáticas. Según un informe de Forecast International publicado en 2014, el modelo MB-339CD construido más tarde se ha mantenido viable como plataforma de entrenamiento para varios aviones de combate más nuevos, como el Panavia Tornado y el Eurofighter Type Hum. Durante 1980, la Armada Argentina ordenó 10 MB-339A como entrenador avanzado y avión de ataque ligero. Estos fueron entregados en 1981 y fueron operados por la Escuadrilla de Ataque de la Tercera Escuadra Naval durante la Guerra de las Malvinas. A fines de abril de 1982, 6 de ellos se ubicaron en el aeropuerto de Puerto Argentino, rebautizado como Base Aérea Militar, BAM, Malvinas. Fueron los únicos aviones de ataque que operaron desde las Malvinas, junto con 4 aviones ligeros de ataque y entrenamiento VICTE, 34 turbomentor, y 24 aviones turbohélices FMA y A-58 Pucará de ataque ligero del Grupo 3 de ataque. El 21 de mayo, un MB-339A, volado por el teniente Owen Crippa en un vuelo de reconocimiento de rutina, detectó y atacó a la fuerza anfibia de la Royal Navy. El Aermakí golpeó a la fragata HMS Argonaut, dejándola fuera de combate con sus cañones y cohetes. De los 6 aviones uno solo pudo regresar al continente, 2 se perdieron en batalla, de los cuales uno se estrelló volando a baja altura y el otro fue derribado por un misil Blowback durante la batalla por Goose Green. Las otras 3 células fueron capturadas por los británicos tras la rendición de la guarnición argentina.
Una de estas células se conserva en el Museo de Aviones de South Yorkshire, Doncaster. También entraron en combate en manos de Eritrea contra Etiopía. Eritrea poseía 6 Armak IMB-339CE, con los cuales se fundó la primera unidad de combate de la ERAF en 1997. Han demostrado su valía como aviones de entrenamiento e incluso durante los primeros combates en 1998. Además de Italia y Argentina, el MB-339 prestó servicio en países como Eritrea, Emiratos Árabes, Ghana, Nigeria, Nueva Zelanda, Malasia y Perú. Gracias por acompañarnos hasta el final. Si te gustó el video no olvides suscribirte, y así apoyarnos para seguir subiendo contenidos. Nos vemos en un próximo video del Legionario.